Bien, estamos con el legislador Juan Pablo Quintero, ya sentado aquí en la mesa de Fórum. Gracias por venir, Quintero. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fue a Brasil, pero no a pasear, junto con Aurelio García del Orrio y con Liliana Montero. Fueron a averiguar sobre el tema de Odebrecht y las vinculaciones en Córdoba. ¿Pudieron sacar algo en limpio? ¿Pudieron extraer alguna situación de allí? ¿Y presentaron además pruebas? Sí, nosotros habíamos hecho un escrito, una presentación en la Fiscalía, en realidad en el juzgado del juez Sergio Moro, que tiene a cargo la investigación del Lavallato, en la que esa presentación había sido el día 26 de junio. Y ahí nosotros pedíamos también una entrevista para poder intercambiar alguna información que nosotros teníamos y dejar acompañar otra información que fue la que acompañamos en definitiva cuando viajamos a Curitiba. Bueno, nos mandaron a hablar con el cuerpo de fiscales, hay un cuerpo especial de fiscales constituido para el Lavallato, que son 13 fiscales conducidos por el fiscal del Añol, que verdaderamente tiene un trabajo espectacular en cuanto a lo que hace la causa del Lavallato, que es una mega causa en la que están involucrados. Imagínense que hay 117 condenas en esa causa. ¿Están presos los últimos 3 alcaldes de la ciudad de Río de Janeiro? Sí, los ministros, empresarios. Los presidentes de la Cámara de Diputados de los últimos 20 años están todos presos, igualito que acá, ¿no? Lula está con una condena que está en apelación. Sí. Después tenemos también el tema, están también Marcelo Odebrecht, que debe ser el empresario del mundo, debe estar entre el top 5 de los empresarios más importantes del mundo con su empresa Odebrecht. Está condenado a 19 años y 4 meses de prisión, así que imagínense la envergadura igual que tiene la Fiscalía causa. Anticorrupción de Córdoba, ¿no? Bueno, la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba nosotros lo hemos planteado, hemos pedido la derogación de ese fuero, la disolución de ese fuero en reiteradas oportunidades, porque lo único que ha hecho es, desde que se creó, garantizar la impunidad del poder político en Córdoba. Esto es francamente vergonzoso. Yo no pido que tengamos digamos, es muy difícil que rápidamente pasemos al esquema de justicia que tiene Brasil, que es una justicia verdaderamente independiente, donde decidieron investigar al poder cuando estaban en el poder. Claro, porque claro. en Argentina que estamos viendo que investigan el poder cuando dejan el poder, Sí, o sea, cuando pierden esa facultad Paraguas. que tienen. Claro, ese paraguas que tiene digamos, la justicia es muy oficialista en Argentina, siempre muy oficialista. Entonces cuando los que están en el poder lo pierden, inmediatamente salen en la persecución de los hechos de corrupción que lo veía todo el mundo, menos los tienen que investigar. Eso es lo que estamos viendo ahora en la justicia federal de la Nación. En Córdoba, supongo que algún día pasará lo mismo, seguramente en el 2019, cuando cambie el signo político, estos fiscales que hoy no ven nada, a lo mejor le pasa lo de Buenos Aires, se activan y empieza a darse cuenta que en esta provincia hay corrupción igual que hay en todas partes, porque nadie puede creer que en Córdoba no existen hechos de corrupción. Esa fiscalía ha investigado solamente a algunos policías, algunos intendentes de ciudades pequeñas, pero con el poder real no se han animado nunca. Y de Brasil nos trajimos buena información y dejamos buena información, así que seguramente después, a principios del año 2018, vamos a volver a viajar para ver si hay alguna. Lo principal que nos trajimos, ustedes se acuerdan de esa famosa lista Yusef, que es una lista en la que un arrepentido hablaba de 750 coimas, en la que está 3 veces referenciada a Córdoba con una coima de 36 millones de reales, que el gobierno de Córdoba había querido desacreditar a los legisladores que llevamos justamente al Foro Anticorrupción que archivó esa causa. Y el gobierno había querido desacreditar diciendo que esa lista era prácticamente un invento nuestro. Prácticamente el gobierno decía que nos habíamos sentado los 3 legisladores, habíamos hecho una lista, un Excel para instalar el tema. Bueno, lo primero que hicimos fue exhibir esa lista y nos corroboraron que esa es la lista que existe en la causa. Y esa es la que está. ¿Ustedes aportaron datos también allí como Sí, para nosotros conectar aportamos, Córdoba? nosotros aportamos todos los datos de la primera licitación de 2008-2009 del gasoducto de Córdoba, su relación con la licitación que termina ganando Odebrecht. No, sí, lo hicimos. Presentamos un voluminosa, por lo menos es un rompecabezas muy difícil de armar para nosotros, porque no tenemos acceso a todas las pruebas. Nosotros somos legisladores, no somos investigadores privados. Nosotros podemos llevar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos podido armar a lo largo de estos años con testimonios, sucesivas licitaciones, lo que hemos visto que ha pasado en Brasil, que es exactamente la misma matriz que se expresó en Córdoba. Bueno, ahora solamente queda esperar. Pero fíjese, ¿Esperar en el 2019? No, fíjese que en el 2019 va a haber cambio en la provincia, no tenga duda que va a haber un signo político distinto, porque nosotros no podemos seguir tolerando
que 3 legisladores tengan que viajar a hacer 2.000 kilómetros, irse a otro país a pedir una justicia de extraña jurisdicción que investigue hechos de corrupción en Córdoba, porque la justicia en Córdoba, a 5 cuadras del Poder Legislativo, no nos archiva las causas que le presentamos. Eso verdaderamente yo me vine con mucha vergüenza. La verdad que yo se lo expresé al fiscal Galbao, le dije, la verdad que me da vergüenza tener que venir a Brasil cuando nosotros tenemos los tribunales de Córdoba a 5 cuadras de la legislatura, y esta causa la archivaron. Por supuesto, después tuvimos... Como en Cenusa, ¿no? Sí, como en Cenusa, como el Camino del Cuadrado, como podríamos estar hablando de un montón de causas en las que acá nunca se vieron hechos delictivos, y es imposible creer que detrás de esas obras, y aparte por las empresas que tuvieron, a ver, una empresa como Britos, que nos tuvimos que enterar por unas cámaras ocultas que el dueño real era Horacio Miró, una figura absolutamente vinculada a José Manuel de la Sota, que ha sido un gobernador en las sombras, porque todos los negocios que ha hecho Córdoba del 99 esta parte, de que Unión por Córdoba de Gobierno ha estado Miró detrás. Nos enteramos que se quedaron con una empresa constructora, que una de las principales contratistas de obra pública. Bueno, digamos, yo creo que en esto no hay que ser un genio para darse cuenta por dónde viene el esquema de corrupción de Córdoba. Bien. ¿Cómo va a ser legislador si es que se cumple su profecía de que va a cambiar el gobierno en 2019 para... No, una profecía, tampoco me pongan... Bueno, pero usted dijo concretamente que va a cambiar. Va a cambiar, pero va a cambiar no porque porque sea profético, va a cambiar por una cuestión de tiempo, de 20 años en el poder es mucho. Sí. La gente está expresando en la Argentina una voluntad de cambiar los signos políticos, de la perpetuidad en el poder. Imagínense que acá en el 2019 todo apunta a que Unión por Córdoba va a volver a ir con el actual gobernador, con Juan Schiaretti. Con lo cual ellos pretenden tener 24 años en el gobierno, con lo cual hay niños que nacieron, fueron al jardín de infantes, hicieron la primaria, la secundaria, se recibieron, formaron su familia y vivieron a 2 gobernadores en toda su vida, 2 gobernadores. Eso no es sano para las instituciones. Del mismo color político, además. Del mismo color político, 2 gobernadores y del mismo color político, que se fueron alternando. Eso no es sano. Los proyectos, a ver, la Argentina le dijo no al Cristina Eterna, le dijo no al kirchnerismo para siempre. El problema del kirchnerismo era, si Néstor no se moría, era por lo menos 20 años de poder. Argentina dijo claramente no, porque los vicios que se adquieren con el ejercicio del poder de manera ininterrumpida y continuada, claro, lo empezamos a ver ahora. Digo, usted se fue siempre opositor. ¿Cómo se va a sentir siendo oficialista en el caso de que gane su alianza? Ahí se equivoca. Yo he sido oficialista. Nosotros hemos gobernado en la Municipalidad de Córdoba. Cierto. Hemos sido oficialismo, o sea que sabemos lo que es ser oficialismo. No solamente hemos sido oficialismo, sino que tuvimos la mayor cantidad de concejales en la historia que pudo tener un oficialismo. Nosotros no necesitábamos ni siquiera, y sin embargo, fíjese, cada vez que había un pedido, hoy lo discutíamos en comisiones justamente cuando vemos que el oficialismo no contesta los pedidos de informe. A nosotros el intendente juez nos obligaba a concurrir al Consejo Deliberante cada vez que la poca oposición, en cantidad de concejales, quiero decir, había, nos citaba. Y hemos pasado un momento verdaderamente que los podríamos no haber pasado porque teníamos 21 concejales sobre 33, así que imagínense, sobre 31, perdón, así que imagínense la necesidad que nosotros teníamos de ir a pasar malos momentos. Y sin embargo vimos y contestábamos absolutamente todo, hemos sido oficialismo, con lo cual lo único que va a ser reencontrarnos de vuelta con la tarea de gestión, lo cual es muy bueno. Y seguramente, como también vamos a ganar la Municipalidad de Córdoba, es un ámbito que ya lo conocemos. Sí, no, Fer es lo que me sobra. ¿Y usted va a ser el candidato? Me gustaría, yo no me voy a poner el cassette, digamos así, de si estoy pensando solamente. Sí. No, a ver, lo cual está bien, creo que es lo que corresponde. Yo también tengo un mandato de legislador, trato de, y lo voy a cumplir hasta el último día de mi mandato, porque digamos, si la gente hubiese querido que fuéramos oficialismo, hubiésemos ganado la elección. No nos alcanzaron los votos, quisieron que fuéramos oposición o que fuéramos los legisladores encargados de controlar al poder político que está gobernando. Yo lo voy a hacer hasta el último día. Ahora, nadie me va a quitar el derecho de tener la ambición de gobernar una ciudad en la que vivo, una ciudad a la que conozco, una ciudad que ya gobernamos, un círculo que debíamos haber cerrado de gestión entre el 2007 y el 2011, que no lo pudimos hacer porque nos equivocamos en la elección de quien fue el sucesor de juez, y creo que ese ciclo hay que cerrarlo. Tuvo muchos defectos, tuvo muchas virtudes, creo que muchas más virtudes que defectos, y creo que nosotros nos merecemos la oportunidad de cerrar esa gestión que le hicimos muy de cara con la gente, en la que anoche tuvimos oportunidad de compartir una cena benéfica y justamente estaba con todo el bloque de legislador y estábamos con el doctor Juez y se acercó una persona vecina de Villa La Tela. Villa La Tela, una villa que sufrió a los 16 días que nosotros llegamos a la gestión municipal en el 2003, un tornado la arrasó una villa. Nosotros dejamos un barrio
y nos quedamos ahí, dejamos un barrio, un centro integrado comunitario, dejamos una cosa totalmente distinta. Bueno, y la verdad que justamente nos quedábamos charlando de eso, ¿no? Porque muchas veces uno se olvida de las cosas que hizo, porque ya pasaron muchos años, evidentemente. Y la verdad que yo añoro una gestión como esa, ¿no? Una gestión que la sufra la ciudad y que los problemas de la ciudad no le sean una cuestión como que le es ajena. A mí, la verdad que cuando transito Córdoba, a mí me encantaría verla mucho mejor de lo que veo. Bueno, usted todos los días en la calle y sabe lo que pasa en la ciudad de Córdoba, con lo cual no se lo tengo que contar. Yo vivo ahí y estoy todo el día ahí y veo los problemas que la ciudad tiene y creo que se puede hacer una gestión mucho más inclusiva para la gente. ¿Y necesita la venia de juez o, digamos, de toda la estructura de Cambiemos? Para ser intendente de Córdoba lo que se necesitan son los votos. Son los votos de los vecinos. Bueno, pero como candidato, digo. No, yo digamos, a ver, después el método de selección que vamos a ver, este espacio es amplio, sí. Hay muchas fuerzas políticas que lo integran. Mi aspiración de ser intendente de Córdoba es por el Frente Cívico, es que el Frente Cívico tenga una representación dentro del abanico de posibilidades que vamos a tener para ofrecer al electorado, en el que Juega ha manifestado su intención de ser candidato a gobernador. Yo manifiesto mi intención de ser candidato a intendente y después tenemos que buscar una manera de dirimir entre las otras fuerzas políticas quiénes van a ser, digamos, y quiénes son los que mejor pueden representar un proyecto. Lo que sí está claro es que no vamos a poner bajo ningún punto de vista, por ambiciones personales, en riesgo un proyecto que en el 2019 tiene mucha chance de quedarse con la provincia y con la Municipalidad de Córdoba. ¿Qué profundidad tienen las heridas que causó la vuelta de Juez de manera anticipada de Ecuador a Córdoba? Yo, sinceramente, para mí un tema, en lo personal, para mí un tema absolutamente agotado, que ya está, o sea, digamos, yo me quedo con la imagen, yo vi la gestión que hizo Juez como embajador en Ecuador. Aquí no, pero no hace falta que, digamos, hable con los ecuatorianos. A ver, yo le puedo citar desde cuando él llegó y se encontró con el asesinato de las dos chicas mendocinas en Montañita y cómo siguió todo el proceso de manera personal. Hubo un terremoto que sacudió Ecuador y él se puso al frente de la ayuda humanitaria. Podríamos hablar de cuestiones más frívolas como el tema de su vinculación con los tucumanos. Lo adoran porque si no hubiese sido por una gestión del embajador, cosa que no se vio nunca, probablemente ese equipo no jugó un partido. Y ahí en adelante un montón de cosas. Fue como embajador lo mismo que fue un intendente, un tipo que se mete, que se compromete con las cosas, que a lo mejor las formas no son las que el manual indica, pero bajo ningún punto de vista creo que se haya venido con un disvalor en su gestión. Tuvo un hecho desafortunado, una frase que sin duda como embajador no la podría haber tenido, pero yo sinceramente no le doy más trascendencia que ese. Mire, yo le voy a contar una anécdota que me pasó por la cabeza con todo este tema. El presidente de Uruguay, siendo presidente de Uruguay, Jorge Valle, dijo que los argentinos eran unos ladrones del primero al último. Era presidente de Uruguay, no era ni candidato, era presidente de Uruguay y lo dijo. No entramos en guerra con Uruguay, no retiramos al embajador, no rompimos relaciones diplomáticas con Uruguay. Vino el presidente, ofreció su disculpa, se la aceptamos y quedó como una expresión desafortunada y creo que fue bastante más grave que esto. Yo, sinceramente, para mí un tema terminado en el que yo no le daría más vuelta y nosotros tenemos que pensar... Cambiemos, el juez le echaba un poco la culpa al periodismo de Córdoba también, que como que magnificó la cosa. ¿Usted opina lo mismo? ¿El periodismo, la interna de Cambiemos, que tomaron eso como para decir, bueno, si Juez quiere ser candidato? Porque digamos que la interna de Cambiemos no va a ser fácil también en 2019, porque a varios que, como decía yo recién, en el ámbito municipal ya están levantando la mano. Entonces, pegarle un poco a Juez es eliminar un competidor interno también. Si nosotros no damos motivo para que nos peguen, no nos van a pegar. El motivo estuvo, después como lo usaron los otros, es un problema de los otros. O sea, la mezquindad de los otros, yo no la puedo evaluar. Yo hubiese preferido que el juez no dijera nada y el que tenía interés de sacar un rédito político de un error no lo iba a poder sacar. Digamos, simplemente eso. Si yo cometo un error y los otros lo usan, son las reglas de la política con las que yo no comparto. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero uno no puede... ya está, o sea... Por eso le digo, es un tema para mí absolutamente terminado en lo personal y yo lo planteo desde lo político. Para el espacio de Frente Cívico, un tema que está absolutamente terminado, zanjado, y ahora hay que mirar hacia el futuro. En definitiva, es positivo para el Frente Cívico que esté Juez aquí, ¿no? No, era negativo que no estuviera porque tener un líder a 5.000 kilómetros de distancia es muy complicado. Claro. O sea, se complicado porque aparte de él también se le hace complicado seguir el pulso diario
la realidad local, ¿no? Tenerlo en Córdoba para nosotros es mucho más fácil, es el líder de este espacio, al que todos reconocemos, y no es lo mismo tenerlo en la Embajada de Ecuador que tenerlo en Córdoba a mano todos los días para un montón de situaciones que nosotros tenemos que ir resolviendo en el día a día de la cuestión política. Y básicamente nosotros el año que viene tenemos la elección de autoridades partidarias, con lo cual cuando con juez ausente era una cuestión distinta, con juez presente otro tema. Desde todo punto de vista me parece que independientemente del motivo, yo celebro que juez pueda estar de nuevo en Argentina y que bueno, que seguramente en febrero, no sé, que la verdad que no tuve oportunidad de ver la nota cuando estuvo acá, pero seguramente se tomará un par de meses para estar con su familia. Fueron 2 años muy duros, él no pudo viajar con su familia, se lo habrá contado, con lo cual estará también viviendo eso que para él es extraño, estar un mes entero con su hija, con su hijo, con su esposa. Entonces me parece que en febrero se tomará una decisión de cuál será el lugar que ocupará en el equipo del presidente Macri, y me parece que a partir de ahí nosotros somos una de las patas de Cambiemos en Córdoba, y seguiremos siendo un espacio que sostenga el proyecto nacional y que vayamos por el cambio que tanto anhelamos para Córdoba. Pero insisto con esto, está en la inteligencia del espacio en que esta mezquindad de la que usted me habló, que existen porque son la naturaleza de la política, no existen la dejemos de lado en el armado del 2019, porque para sacar a Unión por Córdoba del poder, un partido que hace 18 años que gobierna, que lleva 20 años con sacarlo, es no muy va a ser difícil. fácil teniendo en cuenta el aparato con el que cuentan, ¿no? Solamente con todos unidos, con una decisión clara e inequívoca de querer gobernar la provincia, con un mensaje muy claro hacia los vecinos, hacia los ciudadanos de la provincia, y básicamente con los candidatos que mejor expresen el proyecto y sin egoísmo. Esa es la forma en la que nosotros tenemos de ganar la provincia en el 2019. De otra manera va a ser difícil. Bien. Quinteros, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias por venir. Bien, Andy, nos vamos. Pausa, iba a decir, era el cierre. Sí, el cierre. Nos vamos a nos despedimos, será hasta la semana que viene. Ojalá que sea con algún tipo de buenas noticias con esta conmoción que vive Argentina, un país que vive conmocionado por una cosa. Cuando termina lo de Santiago Maldonado, aparece lo del submarino. Cuando lo del submarino parece acercarse a una definición, ya sea positiva o negativa, sucede lo de los mapuches. Digamos, un país que vive a los cachetazos, y esperemos que alguna de estas sea una buena noticia, algún cachetazo sea para despertarnos de esta pesadilla. Bien, nos vamos hasta la semana que viene, Andy. Semana que viene aquí estaremos a las 21 horas por los 3 canales de distribución de contenido de Carlos Paz Televisión. Aquí estaremos. Gracias por estar ahí. Gracias.